Hola, soy Chava Llamas, tu amigo y anfitrión de Seguro Aprendes, el podcast que entrevista a las mentes más brillantes de la industria de seguros en habla hispana. Antes que nada, quisiera darte las gracias por acompañarnos y por formar parte de esta gran comunidad. Para el episodio de hoy tenemos un gran invitado. Él es Ángel Hernández Gómez. Él es licenciado en Economía por la UNAM y especialista en alta dirección por el IPADE. Con más de 40 años en el sector asegurador y financiero, ha ocupado cargos de alto nivel en Grupo MAG, Promoci AQS, AXA, ING y Seguros Comercial América. También dirigió COT Insurance Company en Bermuda y formó parte del consejo de la aseguradora mexicana y aseguradora Hidalgo. Por otro lado, recuerden que ahora pueden calificarnos con 5 estrellas para poder llegar a más personas, así como seguirnos en Spotify. Y desde hace ya varios episodios estamos en YouTube y nos pueden encontrar en el canal de As Programa. Antes de terminar, quiero agradecerle a GNP Seguros y a Insignia Life por su invaluable labor al apoyar y fomentar el desarrollo de los líderes en el sector asegurador mexicano como compañía PLG Silver y como compañía PLG Bronce Insignia Life. Y les recordamos que ya estamos en los últimos días para registrarse al Congreso LAMP 2025 en Orlando, Florida. Por último, quiero agradecerles por acompañarnos y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de nuestros próximos eventos, talleres y mucho más. Espero que disfruten mucho este episodio. Comenzamos. Y aquí, seguro aprendes. Si hoy pusieras frente a ti a los equipos más exitosos en ventas dentro del sector asegurador, ¿qué crees tú que los hace diferentes al resto? Muchas personas pensarán en la experiencia, el carisma o la habilidad, por supuesto, para vender, pero hay algo aún más poderoso, la mentalidad y las estrategias internas que aplican en su día a día. No se trata solo de lo que hacen, sino de cómo piensan. Desde la programación neurolingüística estudiamos el modelado del éxito. Esto significa que si entendemos los patrones mentales de quienes logran resultados extraordinarios, podemos replicarlos en otras personas. Sin embargo, muchas veces he encontrado que los liderazgos intentan motivar a sus equipos con discursos o incentivos, lo cual es realmente positivo. Sin embargo, lo han hecho sin cambiar primero la estructura mental de quienes lo conforman. El 80% del éxito en ventas está en la mentalidad. Solo el 20% es técnica. Imagínate este dato. Quienes alcanzan resultados sobresalientes quiere decir que tienen formas distintas de interpretar los desafíos, manejan mejor su diálogo interno, ven el rechazo como una oportunidad de aprendizaje y saben entrar en estados óptimos de desempeño. Si un equipo comercial no aprende a gestionar su mente, se limita a su capacidad de crecer y alcanzar nuevos niveles de éxito. Esto no es ciencia ficción, es modelado de excelencia en programación neurolingüística. En mis entrenamientos con equipos de ventas hemos identificado patrones clave en quienes destacan por sus resultados. Te voy a compartir 3 estrategias que puedes aplicar desde hoy ya con tu equipo. La número 1, cambiar la interpretación del rechazo. En lugar de verlo como un fracaso, transformarlo en información. Y por supuesto, información útil. Yo te invito a que preguntes, ¿qué pueden mejorar en su enfoque? ¿Qué señales les dieron que no notaron? El punto 2, fortalecer el diálogo interno. Un equipo que se dice, esto no es para mí, frente a una objeción, se autosabotea. Entrena a las personas para que reemplacen esos pensamientos por otros positivos como cada objeción es una oportunidad para mejorar mi argumentación. El punto 3, diseña rituales de alto desempeño. Los mejores equipos tienen hábitos previos a sus interacciones claves. Visualizan el éxito, hacen respiraciones profundas, repiten afirmaciones de confianza. Encuentra qué funciona mejor para tu equipo y conviértelo en una práctica de éxito día con día. Estos son solo algunos de los patrones que pueden marcar la diferencia en tus resultados. Soy Lili López, entrenadora mental, y te invito a reflexionar lo siguiente. Si el éxito en ventas es 80% mentalidad, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo en fortalecer la mente de tu equipo? Ángel Hernández, ¿cómo estás? Bienvenido a Seguro Aprendes. Muy bien, Salvador, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, muy emocionado de tenerte aquí. La verdad es que sé que tienes un negocio bien interesante que ahorita nos irás platicando mucho más de fondo, pero antes de entrar en materia específicamente, quisiera preguntarte sobre el golf, que ya te volviste golfista. Quiero saber
¿Qué es lo que le pasa a muchos agentes y promotores que en alguna etapa de su vida el golf se vuelve una pasión y cuando lo agarras ya no lo sueltas? Yo creo que tiene dos aristas muy importantes, ¿no? La primera, como todos los deportes, el tema de la competitividad, ¿no? Yo creo que el otro tema importante es que de alguna forma es un deporte que te demanda mucho, como toda nuestra actividad, ¿no? Tienes que estar preparado física y mentalmente, y sobre todo mentalmente. Es un deporte en donde tienes que por más de 4 horas mantener la concentración, lo cual no es sencillo. Y yo creo que eso es lo que apasiona mucho, lo retador. Tú escuchas a muchos golfistas diciendo, oye, somos muy malos, pero luego un buen golpe nos hace regresar, ¿no? Que te levanta la ilusión, ¿no? Es como cuando los agentes están prospectando y están de alguna manera este, pues recibiendo negativas, objeciones y de repente este, tienen un buen prospecto y lo empiezan a trabajar bien y evidentemente eso los ilusiona muchísimo. Entonces, es lo mismo con el golf, ¿no? En cuanto tú empiezas a jugar bien y todo eso, pues te vas motivando de una manera muy importante y lo puedes comparar. Digo, evidentemente en nuestro caso con toda la actividad de los agentes, de nosotros como promotores, pero en cualquier actividad profesional, ¿no? En la medida en que tú vas teniendo buenos resultados, pues te vas motivando. Y eso es fundamental en cualquier actividad. Y yo digo que más en la de nosotros. Siempre tenemos que estar con un muy alto nivel de motivación, ¿no? Oye, y los golfistas dicen que si quieres conocer a alguien, invítalo a jugar golf porque tienes estas 4 horas para verlo y sabes si es enojón, si es frustrado, si tiene poca tolerancia, no sé qué, un poco de este tipo de cosas. Y bueno, sí, como seas tú, no importa, pero creo que igual tú mismo también, como decías, te vas retando por el ejercicio de decir, pues venía debajo, empecé muy mal y con concentración volverte a poner los pies en la tierra y puedes darle la vuelta y terminar bastante bien, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, esta es la otra lista que a veces se comenta mucho, ¿no? Que, por ejemplo, el golf te permite socializar, y sí, evidentemente te permite socializar. También hay el mito o la creencia de que en el golf se hacen muchos negocios. Cuando estás jugando y realmente estás jugando bien, la verdad es que no es ni recomendable y sobre todo si se trata de que, por ejemplo, estás jugando a lo mejor con un asesor, con un agente y todo eso, pues es que disfrute el juego, ¿no? Mm. Como es un deporte que requiere mucha concentración, pues a veces no es muy recomendable que estés hablando ahí de negocios, ¿no? Para eso está bueno, pues cuando te sientas, a lo mejor cuando terminas los primeros 9 hoyos y descansas, ya sea que tomes un refrigerio, un desayuno, una cosa así, bueno, pues entonces en ese momento aprovecharlo. Y lo que es clásico, pues es cuando termina uno de jugar, ¿no? Y que ya normalmente siempre en el golf hay la apuesta, ¿no? Y evidentemente, digo, lo que se recomienda es que por lo menos sea algo simbólico lo que se apueste, pero le da mucho sabor al juego, ¿no? La apuesta. Y entonces en ese momento ya es cuando puede uno abordar, ya sea a un agente o a un prospecto, ¿no? De cliente o lo que sea, es lo que desde mi punto de vista es más recomendable, ¿no? Porque mucha gente cree que realmente en el golf se hacen muchos negocios. No, sí se conoce gente, se hacen relaciones, ¿no? Pero si quieres agarrar en serio tanto el trabajo como el golf, sí los tienes que separar, ¿no? O sea, los Entonces, nuevos se hacen en el hoyo 19, no en los exactamente, 18. exactamente, ¿no? Ese es mi punto de vista, ¿no? Qué interesante. Sí, es lo que yo había escuchado, fíjate, una persona exitosísima que conozco, un amigo mío, íbamos una vez en el Valle de Guadalupe y pasamos por un campo de golf y me dice, me da risa la gente que cree que los negocios se hacen en el golf. Y me dijo, los negocios se hacen levantando el teléfono. Y dije, claro, o sea, tiene toda la razón, ¿no? Me dice, ahí vas y pierdes 5 horas de tu tiempo y luego ni siquiera garantizas.
levantando el teléfono, pues pierdes 15 segundos, no te jaló, pues el que sigue. Y dije, me lo dijo un cuate que no tiene nada que ver con seguros, con la venta directa, era un empresario que al final su negocio obviamente también era de vender, pero hacía mucho sentido con nuestra profesión. Eh, Pero fíjate que hay dentro de la industria hay muy buenos golfistas, ¿no? Sí, Tanto es como sí, promotores, sí, 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 sí. excelentes. Yo no me catalogo como buen golfista, creo que soy de los del promedio, ¿no? Lo disfruto mucho, es un deporte muy bonito por lo que hemos platicado, pero de veras en la industria hay muchos torneos, las compañías de seguros hacen torneos, este, pues Amazfacas hace su torneo. Creo que ahora en ASPRO ya también vamos a organizar. Primer torneo me va a tocar hacerlo, me da mucha emoción, aunque no soy tan golfista, pero me da mucha emoción que hoy Aspro también tenga su primer torneo de golf, porque hay muchos promotores golfistas y ahí estaban jugando en otros lados, en la de Amazfac o así, y hoy que puedan jugar su propio torneo como promotores me da mucha emoción. Entonces, pronto te estaremos invitando a que Con mucho gusto. agendes. Claro que sí. Oye, Ángel, pues ahora sí, en otro orden de ideas, platícanos un poco de ti. Quiero que nos platiques un poco desde tu infancia, quién eras, qué querías ser de grande, qué sucedió cuando eras niño, que nos debieras platicar. Bueno, mira, la verdad es que tuve una infancia muy, muy, muy agradable, ¿no? Vengo de una familia de, obviamente, la pareja y cuatro hermanos, ¿no? Incluyéndome yo, tres hombres y una mujer. Este, la verdad es que siempre tuvimos mucho cariño, yo creo que eso fue fundamental en la casa, y donde a lo mejor mis padres fueron, y se los agradecemos mucho, muy estrictos, siempre con el tema de la escuela, ¿no? Yo creo que el dicho de muchos de los padres es, la única obligación que tienen ustedes ahorita es estudiar, y la verdad es que siempre nos dieron la oportunidad y los medios para poder realizar los estudios, y afortunadamente pues todos tuvimos eh, buen desarrollo académico, ¿no? Los cuatro hijos. ¿Ok? Eh, Siempre estudiamos, eh, a mí me gusta decirlo con mucho orgullo, lamentablemente hoy ya no es así, pero siempre estudiamos en escuelas de gobierno. ¿Ok? Y tuvimos oportunidad de tener buenos niveles académicos, ¿no? Eh, por ahí de quinto año y creo que también en sexto, a mí me tocó participar en un concurso que había que se llamaba la Ruta Hidalgo, ¿sí? Que era para los que teníamos de alguna manera un buen promedio, y fue algo muy, muy agradable porque pues también ahí empezamos con todo este tema de la competitividad positiva, ¿no? Claro, claro. Y obviamente también siempre estuve de manera muy activa participando en los equipos deportivos, de Ok. soccer, de básquetbol, de voleibol, de atletismo, en fin. Fueron dos cosas con las que siempre, de manera particular, yo caminé toda mi vida, ¿no? ¿Y qué estudiaste y por qué decidiste esa carrera? Mira, estudié economía. Ok. La verdad es que me orientaba yo mucho hacia toda la parte de las humanidades, ¿no? Me interesaba la parte de derecho, este, obviamente mucho la historia y todo ese tipo de disciplinas, eh, pero también me atraían mucho las matemáticas. Mm. Y entonces, algo donde veía yo que se podían conjuntar las dos cosas, pues era en la parte de la economía. Eh, entonces, estudié economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, la verdad es que el programa académico en aquel entonces, pues estaba muy orientado a todo lo que era, este, pues la parte de la economía política.
Exacto, para trabajar en gobierno, ¿no? Sí, y bueno, finalmente logro ahí graduarme como economista. La tesis que hago es precisamente el presupuesto por programas con instrumento de planificación en el sector público. Entonces yo estaba muy orientado a todo el tema de la parte de la economía y sobre todo dentro del sector público, ¿no? Y Y entonces empiezas a trabajar en gobierno. ¿Tus primeros trabajos fueron en gobierno o empiezo, no? o sea, sí, empiezo a trabajar en gobierno. La verdad es que también muy buena experiencia. Empecé en lo que hoy es el INEGI, que antes era una coordinación. Este, y fue una experiencia. Empecé como encuestador en una encuesta que era de la industria manufacturera. Ok. Y fue cuando empecé a saber vender, Mm. porque teníamos que ir con los funcionarios, o más bien con los ejecutivos de finanzas o de administración de las empresas industriales, y teníamos que venderles el que nos dieran la información, ¿no? Y era información, pues, de alguna manera sensible, de sueldos, salarios, producción de las empresas. Y, y bueno, pues la verdad es que arrancamos muy jóvenes. Todavía estábamos terminando los estudios universitarios cuando nos integramos a esta actividad de la encuesta, y, y se me facilitaba el hecho. Muchos de los compañeros no lograban reunir todos los cuestionarios de todas las empresas a las que se les habían asignado. Y la verdad es que a mí se me facilitó obtenerlos, y muy rápidamente pues me ascendieron a supervisor, y entonces yo ya tenía un grupo de, Encuestadores. de encuestadores, ¿no? Y bueno, para no hacerte el cuento largo, tuve una muy buena carrera ascendente ahí. Llegué a ser director de área. este, Y bueno, nada más ahí yo traía un tema de carácter familiar con mi papá, en el sentido de que había yo terminado todos mis créditos en la universidad y todo eso, pero no me había titulado. Entonces, me ofrecen otro puesto de mayor nivel, y habló muy seriamente mi papá y me dijo: oye, pues, si no te titulas, yo no creo que sea conveniente que sigas por ese lado, date el espacio. Y entonces mis argumentos en aquel momento: sí, yo me voy a titular y todo eso. Me dijo: mira, entre que vayas, si vas agarrando más responsabilidades, te va a ser más complicado. Entonces, yo te ofrezco apoyo para que te titules. Y entonces, es un punto muy importante de mi carrera profesional, porque yo estaba muy orientado a todo el tema económico. No lo dejé, porque ahorita te voy a contar. Siempre he visto parte todo de lo que es la industria del seguro, pues es una parte del sistema financiero, ¿no? Y entonces siempre traté de ubicarme en ese ámbito. Pero bueno, volviendo al tema concreto de cómo me pude titular gracias al apoyo y también a la exigencia de mi papá. Me dijo: oye, pues, ¿por qué no te vienes a trabajar? Él trabajaba en Pemex, en el área de seguros, ¿sí? Ah, de ahí parte. Dije, ¿en qué momento voy a escuchar la palabra seguros? Bueno, pero fíjate, por algo pasan las cosas y no, hoy se iría a ser el secretario de Economía. O quién sabe. Pues no seguí esa línea, pero seguí esta Exacto. de los seguros. Y bueno, pues entré ahí en Pemex como analista auxiliar, y prácticamente con un horario eh, muy flexible, para que yo pudiera hacer mis trabajos de tesis, y finalmente Hubieras titulado. me titulé. Y tuvimos también ahí la oportunidad, pues, de ir creciendo, y lo primero que de alguna manera me encargaron por ahí era simplificar algunos trámites.
y sobre todo empezar, eh, esto fue hace 40 años, entonces empezaba todo el desarrollo de la computación, ¿no? Y cuando yo empecé, y todo el mundo va a entender esto, la póliza de Pemex tenía más de 25,000 vehículos asegurados y todo lo manejaban en un libro de contabilidad, básicamente, y las altas y las bajas las estaban de alguna manera llevando a mano, ¿no? Entonces me pidieron que les apoyara para sistematizar eso, y yo, sin ser especialista en la parte de sistemas, pues empecé a ver cómo lo hacía, y mucho también con el apoyo del área de informática de Pemex, pero logramos de alguna manera sistematizar, y primero en los frameworks que había, que hoy un teléfono celular tiene más capacidad que esos equipos, ¿no? Y se perforaban las tarjetas de IBM para poder hacer los programas y sacar los listados y todo ese tipo de cuestiones. Eh, y bueno, a partir de ahí, pues me vieron con cierta capacidad y cierto potencial, y me empezaron a poner a estudiar todo lo que era el tema de marítimo y transporte. En aquel entonces Pemex tenía la flota mercante más grande de toda América Latina. Y sus seguros tanto de casco de embarcaciones y de protección e indemnización, que era la parte de responsabilidad civil, por así decirlo, haciendo una equiparación, equiparando pues las coberturas, más todo el seguro de transportes, pues me pusieron a estudiar esa parte, y mucha de la literatura que me dieron, pues era como una especie de enciclopedia que eran puros casos prácticos, con los que de alguna manera se iba aprendiendo toda la teoría. Y ese fue mi primer contacto ya formal con el tema de los seguros. Y fue una cosa fascinante, ¿no? Porque primero pues, entendí que los seguros estaban basados en el concepto de la mutualidad, ¿no? Eh, y en ese entonces, y con las raíces también de lo que yo había estudiado de economía, pues tenía un cierto sentido, ¿no? Esto de que se reunieran, pues, los intereses de mucha gente para salvaguardar, ahora sí que la, la, pues, la integridad, y también el valor económico de las aventuras que en un momento dado había con este tipo de operaciones. Y fue cuando empecé a encontrar las ligas también con los mercados financieros y todo eso, porque a la hora de renovar todos estos programas de seguros, pues estaba uno muy al pendiente de cómo estaban los mercados, y empecé a conocer conceptos equiparables con el mercado financiero, que si el mercado está duro, que si el mercado está suave, ¿no? Este, que se puede asemejar con los ciclos que hay en las bolsas, ¿no? De los mercados bursátiles y todo ese tipo de cuestiones. Y me hicieron prácticamente a los 6 meses ya responsable de un área, y luego, para hacer breve el camino, la plática de este camino, tuve la oportunidad de trabajar en la transformación de lo que era un departamento de seguros y fianzas a una gerencia de administración de riesgos. Ok. Eh, lo cual le daba un giro totalmente muy importante a la actividad, ¿no? Porque de ser un consumidor, de estar viendo propuestas para poder comprar los diferentes seguros que en ese momento requería Pemex, y que no estaba cubierto en su totalidad. O sea, realmente los seguros más importantes eran los de las embarcaciones, los de la carga, probablemente los de la flota aérea. También había una flota aérea importante de aviones y helicópteros, este, y las fianzas, los seguros. Evidentemente había un cierto programa, pero no era integral. Y Oye, entonces, Alejandro, perdón que te interrumpa.
en tu trabajo pasado, o sea, en la responsabilidad pasada, tú tenías la relación con las aseguradoras, es lo que dices, y ahora en este tema de Sí, riesgos, sí, hay, planeación, ok. sí, fíjate, y yo creo que siempre estuvo inmerso el tema tanto de la relación con las compañías de seguros y en este caso, pues dado que era, y digo, sigue siendo un riesgo muy importante, muy especializado, este, había mucha interacción con los mercados internacionales de reaseguro. Entonces, también hubo oportunidad de interactuar ahí y finalmente llegamos a hacer todo un esquema de financiación de riesgos en donde hasta tuvimos la oportunidad de crear una empresa cautiva de reaseguro, porque dado la especialización de los mercados para este tipo de riesgos, pues no había eh, mejor vehículo para colocar los riesgos que el propio Pemex, ¿no? Y sus Oye, equipos pero, de a ver, solución. platícame algo que yo tenía entendido desde dentro de mi ignorancia en daños específicamente, es que en ese entonces, hace 40 años, había una aseguradora que era Acemex, que era la aseguradora del gobierno para temas de daños, y aseguradora Hidalgo, que es la que veía los seguros de vida, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que ver Acemex con ustedes y luego Todo, seguros todo, todo, internos? todo porque finalmente quien emitía formalmente la póliza era Pemex, perdón, Acemex. Y originalmente cuando empezamos ya a conformar un programa integral de seguros en donde no nada más las embarcaciones y algunos edificios estaban cubiertos, sino ya toda la infraestructura, como era refinerías, petroquímicas, las plataformas. Me toca todo el desarrollo de la sonda de Campeche. Ok. Este, y entonces ahí empiezan también a derivarse algunas necesidades, porque muchos de estos equipos eran financiados. Y entonces los quienes financiaban esos programas, pues tenían requerimientos de seguros Claro. que originalmente Pemex no tenía. Y entonces fuimos constituyendo todo un programa integral eh, que incluso a nivel del mercado de oil and gas, que así se llama a nivel internacional, tenías todo lo que estaba asegurado en tierra, que era onshore, y todo lo que estaba asegurado en el mar, ¿no? Que es offshore, y todo el tema de la responsabilidad civil, ¿no? Que le llamaban la liabilities, le llaman liabilities en inglés. Entonces ya conformamos todo un programa integral y en algún momento con esto de los ciclos de los mercados, había momentos en donde el mercado estaba muy duro y costaba mucho trabajo colocar los riesgos de petróleo y sobre todo tuvimos por ahí el antecedente de un siniestro que fue muy conocido a nivel internacional, que fue el Exxon Valdez en Canadá y que hubo una derrama de crudo impresionante y entonces tuvieron que pagar indemnizaciones millonarias en dólares los mercados y entonces empezaron a endurecer. Y evidentemente, pues eso obligó a que Pemex tuviera un vehículo para para la financiación de los riesgos, pero sobre todo de manera muy puntual para saber qué riesgos de alguna forma o qué riesgos se estaban transfiriendo a los mercados internacionales de reaseguro para poder optimizar los costos. En algún momento dado, déjame decirte, y coloquial, y todos los que estamos en el mercado de seguros lo vamos a entender, como que después de la cobertura de aseguradora mexicana, la cautiva operaba como un gran deducible, Ujú. pero con un gran deducible que se fondeaba, ¿sí? Este, y evidentemente pues, operaba como opera, porque actualmente sigue esa estructura dentro de Pemex, Ok. este, trabajando. Y lo que permite es eso, es tener una reacción ante los ciclos del mercado. Si el mercado está hablando, pues se desmasprima los mercados de reaseguro.
para buscar el punto óptimo. Si el mercado está duro, pues empiezas a retener más, ¿no? Y obviamente, pues tienes que estar evaluando cuáles son los niveles de retención óptimos, pues para que la empresa cautiva de reaseguro pues tenga viabilidad en el tiempo, ¿no? Hoy afortunadamente, pues ya tiene prácticamente eh, casi 30 años de operar, ¿no? Entonces eso quiere decir que se ha manejado de forma adecuada. Y es un instrumento muy importante porque independientemente de estar evaluando cuál era el esquema óptimo, pues había que ir a negociar a los mercados de reaseguro. Y dada la especialización de los riesgos, pues no había eh, pues mejor equipo que el equipo de Pemex, ¿no? Tanto la gente de administración de riesgos como los de las áreas técnicas en su momento, para poder ir a platicar cuáles eran los riesgos que tenía Pemex, ¿no? O sea, le ayudabas tú a Cemex a colocarlos, porque se supone que la aseguradora primero los toma y voltea con las reaseguradoras y les dice, oigan, compartamos riesgos porque yo solo no puedo con esto, o el riesgo es altísimo para que lo tome yo solo. Sí, sin duda, ¿no? Pero digo, y finalmente también es una práctica cuando ves programas de empresas muy grandes, ¿no? O sea, no fue algo exclusivo, o sea, muchos administradores de riesgos de empresas muy grandes participan conjuntamente con las compañías de seguros en la colocación de sus riesgos, pero no de manera tan formal como con el esquema porque más bien en el caso de otras compañías que no tienen estos esquemas de cautivas, lo que llega a suceder es que acompaña el administrador de riesgos o el equipo de administración de riesgos de la empresa a la aseguradora para que se coloquen mejor sus riesgos y pueda explicar de manera más puntual pues, cuál es la situación de sus riesgos. Se hace una relación de muy largo plazo con los mercados de reaseguro, porque salen compromisos, ¿no? De decir, oye, pues a lo mejor aquí tienes algunas áreas de oportunidad y entonces tienes que poner un programa de remediación, ¿no? Y eso va haciendo que vayas haciendo una relación de muy largo plazo con los mercados, ¿no? Entonces esa fue una experiencia la verdad es que muy enriquecedora, ¿no? ¿Cuántos años en Pemex, Ángel? Estuve 14 años en Pemex, ¿sí? Ah, pues no manches, un buen. ¿Y Sí. luego qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te Luego, quedas de todos de la industria pública o...? pues mira, la verdad es que a una edad muy temprana en Pemex, pues yo había alcanzado ya un muy buen nivel como gerente de administración de riesgos, reportándole directamente al director corporativo de finanzas, quien a su vez le reportaba al director general de Pemex, ¿no? Entonces prácticamente era un tercer nivel dentro de la organización. Y al final del día yo tenía que decidir si era un área de mucha especialización, no necesariamente estaba sujeta a tanto cambios en cuanto a Cambio. cambios de administración, pero de alguna o de otra forma pues siempre había eh, ese tipo de temas de estar cambiando de, pues, de jefes, por decirlo de manera muy puntual. Pero yo tenía la decisión de decir, me quedo aquí, en realidad, no, aunque por el tema de la cautiva tuve oportunidad de participar en el comité de inversiones de Pemex, este, pues no estaba yo estrictamente en la actividad financiera, ¿sí? Y pues para seguir creciendo, probablemente tenía que echar un paso para atrás y meterme en el área financiera de Pemex, ¿no? Oye, Difícil. estando en la administración de riesgos, ¿te diste cuenta que empezaba a ser muy riesgoso quedarte en ese trabajo tan Pues no, subespecializado? yo creo que más que riesgoso, mi tema era que la otra, había mucho que hacer y se podía uno seguir desarrollando, pero estructuralmente, pues no me quedaba a mí más que
o cambiar a otra área y dar un paso hacia atrás porque difícilmente iba a agarrar un nivel similar al que tenía. Claro. O pues pensar en la jubilación ahí, lo cual la verdad es que eh, pues no, más bien eso fue lo que me motivó a buscar otras alternativas. Se da bueno, tuve ahí en Pemex la oportunidad, porque Pemex tenía el 25% de las acciones de Aseguradora Mexicana y de Aseguradora Hidalgo y de Afianzadora Mexicana. Y tuve la oportunidad de ser eh, el accionista suplente en el consejo de administración de las tres empresas. Ok. La verdad es que prácticamente siempre participé en todos los consejos porque el propietario era el director general de Pemex y pues la verdad es que me cedió esa función, ¿no? Y eso también pues me enriqueció mucho el estar participando en los consejos de administración de las aseguradoras. Ok, entonces entendías ya hasta ese momento perfecto vida, fianzas, daños, ¿no? Sí, prácticamente yo te diría que en Pemex manejamos todos los ramos, ¿no? Porque estaban también todos los seguros de vida, y si bien es cierto, no se tenía el de gastos médicos, porque Pemex tenía su propia prestación para la parte de salud, tenía su propia estructura de clínicas y hospitales, tiene actualmente. Pues sí, en algún momento hicimos algunas evaluaciones para ver algunas otras alternativas para el manejo de esa prestación. Entonces, estuvimos de alguna manera muy involucrados con toda esa parte, ¿no? Y en algún momento, se empieza a dar la desregulación y la desincorporación y la desregulación de empresas del gobierno, ¿sí? Y se da la venta de tanto de Acemex como de Aseguradora Hidalgo, ¿no? En el 2000, sí, ¿verdad? Eso no, Mm. eso ocurre a partir del 94 y entre el 94 y el 96, ¿no? Porque hay diferentes fechas en las dos empresas, ¿no? Sobre todo en Hidalgo y en Acemex, pero están entre el 94 y el 96. Ok. Y, y a partir de ahí, y conociendo yo sobre todo a los funcionarios que participaban en el Consejo de Aseguradora Mexicana, se vende Aseguradora Mexicana Comercial América. Ujú. Y parte del plan de negocios de Comercial América era tratar de retener la cartera de gobierno y sobre todo los grandes riesgos. Y entonces me invitan a participar y me incorporo dentro de Comercial América, pero en la división Acemex, en una dirección que crearon para que todo lo que era energía y empresas paraestatales. Y entonces, pues ahí me toca de alguna manera atender todo ese segmento. Oye, pero entonces estuvo suavecito el cambio, ¿no? O sea, porque ya estabas en empresa privada, pero atendiendo a todas las empresas públicas. Así es, así es. Sí, Interesante. de alguna manera, y créeme lo que te lo comentaré más adelante, este, pues siempre me he sentido casi en el mismo medio, ¿no? O sea, eh, tengo, o sea, amigos desde hace 40 años en el medio. Este, entonces, la verdad es que no ha sido un cambio radical, siempre ha sido básicamente en la misma línea, ¿no? Y por ahí decimos eh, coloquialmente que la industria de seguros en México, y yo creo que en muchos lados del mundo, pues es un pañuelote, ¿no? Y a veces nada más damos vueltas, ¿no? Sí, 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 100%. Y entonces empiezas a trabajar en Comercial América con esta función de atender al gobierno. ¿Por cuánto tiempo o qué? Ahí estuve, yo te diría que prácticamente los 14 años, porque te voy a comentar, o sea, fue evolucionando, nunca me desligué de ese portafolio, pero fui creciendo. Ok. Entonces, hubo un momento en donde tuve oportunidad de manejar absolutamente toda la división ACEMEX, todo el negocio de gobierno. Y
Después, y la verdad es que uno de los temas muy importantes también de aprendizaje dentro de Comercial América es que Comercial América tenía una gestión del negocio muy, muy rentable. ¿En qué sentido? Cada una de las direcciones manejaba su estado financiero, su P&L, como dicen en inglés, Ok. lo cual pues nos daba una visión pues, de empresarios, ¿sí? Mm. Teníamos que ver ahora sí que el top y el bottom del negocio, Claro, ¿no? te daban este pedazo del pastel, pero era tuyo y tenías tu propio presupuesto y tú tenías que rendir cuentas de tu pedazo del pastel y eso pues efectivamente ya te daba la posibilidad de entender el negocio completo porque se manejaban como independientes. ¿Un poco es lo que dices? Así es, exactamente, ¿no? Entonces yo creo que ese fue un muy buen aprendizaje y gran empresa, Comercial América, o sea, la verdad es que llegamos a tener el 70% de participación en el mercado en líneas comerciales, o sea, el negocio de líneas comerciales era enorme y la verdad es de que gran parte de ese negocio se manejó ahí. Y yo tuve oportunidad de conocer primero la parte de gobierno y después la parte privada, ¿no? De todos los negocios grandes privados del país. Y bueno, ya eso fue vía la atención del área de brokers, ¿sí? Me tocó atender tanto a los brokers como a los despachos y pues, tanto a los brokers internacionales como a los grandes brokers nacionales y también pues, despachos muy especializados en la parte de líneas comerciales, ¿no? Ok. Y Y, ahí después viene ING, ¿no? Eh, exacto. eh, y me toca participar, digo, desde que me incorporé a la parte de Comercial América, trabajo de manera también muy importante en todo el proceso de la fusión en las áreas que nos correspondía a nosotros entre lo que era Cemex y Comercial América. Y luego cuando viene ING, es algo similar, es una fusión mucho más pequeña porque la operación de ING en México era exclusivamente de vida y era una operación relativamente pequeña. Pero el que compra es ING, ¿no? O sea, El que compra es ING, compra Comercial América. Eh, y, y bueno, también ahí tuve oportunidad de ir creciendo hasta llegar a ser el responsable de toda la parte de líneas comerciales, que incluía todas las áreas de ventas, que era tanto la parte de gobierno, la parte de corredores y de despachos, y de todo el negocio de líneas comerciales que tenía de manera directa la compañía. ¿Sí? ok. Y en ese entonces también me llegan a reportar todas las áreas técnicas que tenían que ver con la parte de líneas comerciales, ¿no? Todo lo que era, por ejemplo, autos, flotillas y colectividades. En el caso de vida y gastos médicos igual, todo lo que era grupos y colectivos, eh, me llegó a tocar atenderlo desde el punto de vista también técnico, aparte de la parte comercial. Este, y algunas de las áreas técnicas que tenían que ver con la parte de reaseguro, con la parte actuarial, de reservas y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, eso, la verdad, me permitió conocer un muy buen tramo de la compañía, ¿no? Y gestionarlo y por diversas circunstancias que probablemente en algún otro momento las comentamos, ¿no? Porque pues ING tuvo una historia un poco complicada aquí en México, ¿no? Sí. Pero, este, y también con el manejo de estas áreas comerciales y dada la cartera que se tenía, eh, pues me da la oportunidad de empezar a tener trato también con muchos de los promotores, porque muchos de los promotores tenían carteras importantes de líneas comerciales y al estar atendiendo las áreas técnicas, me toca tratar con promotores que de alguna manera pues, apoyaban a sus agentes para ese tipo de negocios. Y créeme que desde ahí
me entusiasmaba mucho la función de promotor. Oye, Pero pero antes, esto es lo que te iba a preguntar ahorita, justo iba a ser mi siguiente pregunta específicamente, al tratar ya con brokers y despachos y ver esos negocios que cerraban y las comisiones que la aseguradora les pagaba y tal, por hacer algo que tú dominabas perfectamente igual o probablemente mejor que algunos de ellos, ¿no te llamaba la atención hacerte broker y decir, oigan, pásenme una parte de gobierno, yo tengo la relación? O sea, o no sé, que luego pues como funcionario pasa por tu cabeza, pero luego dices, pues es que también tengo este sueldo fijo y tal. ¿Cómo pasaba por tu cabeza esta situación? mira, yo creo que fueron dos cosas, ¿no? Uno es que evidentemente sí se adquirió cierto nivel de especialidad en todos esos riesgos. Y, y mi idea en un principio era salir de la compañía y buscar, ya había tenido yo pues, varias experiencias corporativas muy importantes, ¿no? La de Pemex, que la verdad es que me tocó en una excelente época Pemex, ¿no? Y Era, súper jovencito, ¿no? Tú pues entraste a los 20 o algo así. sí, entré muy joven, en el año 83 empecé yo a trabajar en Pemex. Ujú. Y tenía exactamente yo 23 años, ¿no? Eh, pero un, un tema que yo creo que sí me ocurrió, no es que me hubiera saturado, pero sí estuve muy abrumado siempre con este tipo de funciones, ¿no? Desde la que tuve en Pemex, luego cómo fui creciendo en la aseguradora. En el caso de ING fue algo importante, independientemente que teníamos nuestros reportes directos, yo los reportaba directamente a la dirección general en un momento dado. Pero bueno, pues también acompañábamos para los reportes que teníamos, por ejemplo, en la parte comercial, a veces reportábamos Atlanta o en la parte técnica y de reaseguro se reportaba Ámsterdam y luego traíamos todo el tema de las licitaciones de gobierno y la verdad es que sí era un trabajo muy absorbente. Tuvimos una escasez por una situación muy particular que vivió ING de buena parte del top management, por eso tuvimos que absorber tantas funciones. Entonces, y me toca también de alguna manera empezar a trabajar con ING en la reestructuración que ellos querían. Ellos querían, no era de su apetito los grandes riesgos, ¿sí? Su idea era más irse hacia todo el tema de los seguros de vida y la parte de, de ahorro, asset management, como dicen en inglés. Y evidentemente, pues me tocó trabajar en ese proceso y un poco era pues, deshacer el portafolio que se había hecho. Claro. Pero también había que tener de alguna manera conocimiento para poder trabajar en esos programas pues nos incorporaban dentro de ese tipo de proyectos. Y también fue todo eso muy enriquecedor, ¿no? Este, y bueno, eh, y luego, bueno, llega AXA, me toca muy poquito trabajar con AXA. ¿Pero sales por la Este, fusión ahora de AXA o no tuvo eso no, que ya ver? fue una decisión propia, la verdad es que yo lo decidí porque ya tenía yo pues, la idea de hacer algo por mi cuenta y si bien no lo empecé de cero, pues sí tuve oportunidad de incorporarme en el despacho con una buena participación accionaria Ok, y asumiendo el liderazgo pues del grupo, más que despacho del grupo, porque está conformado el grupo por varias empresas, ¿no? ok. Este, y bueno, la verdad es que ya llevo 16 años, ¿no? Y prácticamente, pues, llego también de manera un poco circunstancial con la cachucha de promotor, porque dentro del despacho, que originalmente surgió como un despacho de venta masiva, ujú, Ok. por ciertas cuestiones ya se habían incorporado con nosotros algunos otros despachos especialistas en venta masiva
en Oye, donde Ángel, pero perdón, nomás quiero entender un poquito bien porque tal vez me perdí o no, no sé, pero ¿ya existía un grupo de asesores o de brokers que ya tenían uno y te invitan a ti de, oye, vente, pues con tu liquidación o no sé, compra una parte proporcional y reforcemos el grupo o así o cómo fue? y así es, exactamente es lo que ocurre, ¿no? Y ya se había de alguna manera constituido una de las empresas del grupo desde 1992. Ya tenían operando y estaban operando prácticamente todo el tema de descuento por nómina, Ok. de la venta de seguros a empleados, Ujú. con, con el esquema de descuento por nómina para el pago de la prima. Y son los que me invitan y entonces yo ahí veo la oportunidad, digo, tuve invitaciones, yo tuve la oportunidad de anunciar yo mi salida de AXA con 3 meses de anticipación. Y entonces, Se pues estoy, peleaban por ti. digo, la verdad es que Así. tuve invitaciones muy atractivas de otras compañías de Ok, seguros a un muy buen nivel, de brokers, también tuve, la verdad es que generé muy buenas relaciones y creo que sigo generando buenas relaciones dentro del mercado. Entonces, fui muy afortunado, la verdad es que tuve una salida muy emotiva de la compañía con tantos, eh, pues ahora sí que muestras de aprecio y de agradecimiento y incluso hasta de reconocimiento, ¿no? ok. Que la verdad eso nutre mucho, ¿no? Nos nutre mucho a todos. Entonces, sí, me incorporo ya a un despacho que era especialista en la parte de descuento por nómina. eh, y la idea, y ya estaban aquí estos, de alguna manera, estos despachos trabajando con el despacho y pues era un promotor de venta masiva. Ok. Prá- Prácticamente pues el alto porcentaje de la cartera pues estaba muy en la parte de autos, algo de gastos médicos, vida, básicamente tal vez era el segmento de mercado más pequeño que se manejaba, ¿no? Y era en general, ¿no? Porque todo esto se derivó y varios de estos despachos que habían empezado, pero se habían especializado mucho en todo el tema de venta masiva a partir de lo que ocurre en el sismo del 85, ¿no? Y entonces, eh, una de las acciones que toma el gobierno, pues, es tratar de darles facilidades a todos los empleados para que adquieran sus seguros, en principio, pues, de casa habitación, ¿no? Claro. Pero, pues, como todo, lo que tuvo eh, mayor nivel de respuesta en el mercado, pues fue lo de autos y en un segundo término lo de vida y luego lo de casa habitación, ¿no? Oye, Prácticamente. Ángel, y ya que eras independiente y eras socio de un despacho que estaba especializado en venta masiva, ¿a ti no te hacía sentido salir a conseguir estas cuentas y licitar de nuevo con tus contactos y con tu conocimiento a quedarte con algunas de estas grandes cuentas de gobierno? Mira, sí tuve oportunidad, la verdad es que no lo buscamos. Dentro del grupo ya había dos empresas, ¿no? Dos agentes de seguros, eh, uno muy orientado a todo el tema de venta masiva y líneas personales y el otro orientado a la parte de líneas comerciales. Y ya el despacho ya tenía alguna expertise en todo lo que era la asesoría en empresas de grandes riesgos. Ok, Entonces, también eso era lo que hacía un poco de sentido mi incorporación al despacho. ok. Y afortunadamente, llegando prácticamente, ni tuve que pedirlo, me empezaron a caer solicitudes para hacer algunas asesorías, Mm. las cuales hicimos y tuve oportunidad también pues, de asesorar empresas de grandes riesgos un rato y también pues algunas compañías de seguros tuvieron confianza en mí y también me pidieron algún tipo de asesoría, ¿no? Ok, padrísimo. Pero pues fuimos de alguna manera también delineando la estrategia.
Ujú. Este, la volatilidad de esos negocios, eh, y luego a veces el marco normativo y el marco práctico con el que se manejan no comulgaba mucho con nuestra filosofía, nuestra política, y nos fuimos de alguna manera retirando de ese tipo. Y hoy día ya no tenemos nada de ese tipo de negocios. Fuimos orientando más. Sí tenemos una cartera importante de líneas comerciales, de negocios pymes grandes, ¿sí? Este, pero también decidimos, por ejemplo, no competir con el segmento de los brokers y sobre todo los brokers internacionales. Ok. Era resultado muy costoso, o sea, no obstante pudiéramos tener el conocimiento para manejar los negocios y todo eso, toda la estructura que se requiere para darle un buen servicio a estos clientes, la verdad es que nos iba a costar mucho dinero y mucho tiempo y preferimos no jugárnosla por ahí, sobre todo porque lo más importante es que si tú decides hacer algo, pues lo hagas lo mejor posible, ¿no? Y creo que fue lo que decidimos y eso nos ha ayudado a estar en donde estamos, ¿no? Oye, Ángel, y luego, no sé cuándo, a ver si nos puedes platicar, das un giro interesantísimo en ser, no sé si pionero, pero seguramente sí, porque lo haces desde hace varios años, en el tema tecnológico, a través de internet y redes sociales y tal, empezar a captar leads y tal, y de ahí llegó una oportunidad bien interesante que creo que es parte de lo que hoy en día impacta que seas campeón nacional de venta masiva, que ahorita llegaremos a eso. Sí, mira, em, evidentemente pues ya atendíamos a los empleados de muchas empresas, tanto dependencias como empresas de gobierno, también empresas paraestatales estaban dentro de nuestro portafolio y empezó a haber restricciones, ¿no? Nos movíamos mucho a través de tener módulos con los famosos enrollers o ejecutivos de ventas, ¿no? eh, para promocionar los productos directamente en las plazas, directamente. De ahí sale el nombre a veces de lo que le llamamos Worksite, ¿no? Que era vender en el sitio de trabajo. Y, y la verdad es que lo hicimos muy bien y todo eso, pero empezamos a tener ciertas restricciones, ¿no? Ya no nos daban los espacios, ¿no? Este, Eso fue lo primero y bueno, después, cuando empezamos a tener problemas para los espacios, empezamos nosotros a establecer puntos de venta en los alrededores de las dependencias o de las empresas donde teníamos más cartera y nos funcionó bien, pero después empezamos a tener también restricciones para todo el tema del descuento por nómina y tuvimos incluso necesidad de domiciliar carteras muy importantes. Y entonces tuvimos que desarrollar mucho la infraestructura para manejar todo este tema de la cobranza, ¿no? Ok. ¿No? Y ya habíamos desarrollado una buena estructura para toda la parte de venta masiva, por eso de alguna manera se nos unieron y se incorporaron con nosotros otros despachos. Ok. Este, y también pues cuando viene este tema de ya no tener la facilidad del medio en algunas de las dependencias del descuento por nómina y empezar a domiciliar y no tener el acceso a los sitios de trabajo, pues tuvimos que buscar otra forma de tener contacto con los asegurados. Y en algunos casos tuvimos la oportunidad, la facilidad con algunas dependencias pues, de colgarnos en sus intranets, hacer unos links, y fue lo que nos empezó a hacer que nos desarrolláramos tecnológicamente, ¿no? Empezar a hacer ya algunas páginas para colocarlos en esos links y, y, y empezamos a ver que teníamos buenos resultados, ¿no? Empezamos a hacer promoción y todo eso para que también eh, pues los empleados en cualquier momento, ya no necesariamente en el horario de trabajo, pudieran hacer
pues, sus contrataciones de seguros o todo el mantenimiento de sus seguros, si requerían algún endoso o una cosa así, y pues que lo pudieran hacer de manera automatizada y con pues, a través de la computadora, ¿no? Y esa estrategia la empezamos a consolidar prácticamente entre el 2009 y en el 2010. Y en el 2010 ya decidimos hacer un portal específico para una de las cuentas más grandes que teníamos y que tenemos. Este, y más adelante decidimos pues, ampliarlo para todo el portafolio que teníamos de cuentas de gobierno. Y el otro paso que dimos es, dijimos, bueno, pues es que puede ser para todos los empleados de gobierno. Entonces hicimos un portal para todos los empleados de gobierno. Y cuando cambia el nombre, ya le ponen un logo así más padre para específicamente este target. Precisamente 2009, 2010 empezamos a trabajar y yo te diría que aterrizamos ya todo esto más por ahí del 2012. Ya salimos con la marca de seguro inteligente, ¿no? Que obviamente pues, también hicimos toda una investigación para llegar a ese nombre y todo eso. Y la verdad es que creo que nos funcionó bien. Entonces, el siguiente paso fue pues abrirnos a todo el mercado, ¿no? Y entonces ya hicimos un portal público y obviamente también diferenciando aquellas carteras de empleados de gobierno o de algunos grupos de afinidad, ¿no? Este, un segmento que hemos trabajado junto con algunos de nuestros productores asociados, pues es el de médicos y enfermeras. Entonces, creo que ha habido también ahí un nivel de penetración en ese tipo de actividad, ¿no? Oye, y hoy Seguro Inteligente ya es como la unidad de negocio más importante de todo el grupo de los despachos que tienen y todas las áreas. Seguro que Inteligente lo empezamos a utilizar ya más como una marca, ¿no? Ujú, Y obviamente dentro de lo que primero es el grupo MAG. El grupo MAG tiene dos agentes de seguros, uno que es MAG, que es el que se dedica prácticamente a todo lo que es masivo, afinidad y líneas personales, bueno, todas sus líneas personales, y tenemos consultores en administración de riesgos, que es la parte donde manejamos toda la parte, todos los negocios de líneas comerciales. Hicimos una SOFOM, ¿no? Entonces todo eso es lo que conforma el Grupo MAG. Como te comentaba, después tuvimos oportunidad dentro de AXA de hacer ¿no? Ya para lo que son agentes que pudiéramos decir tradicionales. ujú. Este, te, co- te co- te- te comento cómo nos surgió esta idea, porque Claro. cuando empezábamos a hacer todas las campañas a través ya de las redes sociales, de todo lo que es la parte de web marketing, ¿no? AdWords y todo eso, pues veíamos que algunos agentes se colgaban de algunos pues, de algunos de los materiales que nosotros publicábamos. En principio como que no nos gustó mucho esa situación y vimos la oportunidad, dijimos, ¿para qué nos enojamos, nos molestamos? Entonces empezamos a hacer contacto con algunos de estos agentes y les pedimos pues, que se incorporaran con nosotros. Y empezamos a incorporar así algunos agentes que empezaron a trabajar Entonces con tú le nosotros. das los leads, ellos los atienden, tú ganas como promotor y él como agente y todo el mundo gana. ¿Un poco así? No. No, no, actualmente sí. Ok. No, originalmente no empezamos así. Este, lo que sí les dábamos toda la plataforma, ¿no? Y lo que sí así llegamos a hacer es que les dábamos toda la oportunidad y los asesorábamos y los apoyábamos para que ellos hicieran sus campañas. Mm, Y podían utilizar, obviamente, también nuestra marca y su marca o nada más su marca como quisieran. claro. Pero tanto los asesorábamos como les apoyábamos con toda la infraestructura para poder realizar, y lo seguimos haciendo, ¿no? Con varios de los agentes.
y que algunos ya se han conformado incluso hasta como despachos, ¿no? Ya personas moral, muy bien armados, muy bien constituidos, muy bien organizados. Oye, Ángel, ahora platícame, ¿cómo es que funciona este ejercicio de, lo tenías o me platicabas bien dividido el tema de gobierno, o sea, el tema de descuento en la nómina y portales por cada una de las unidades de negocio y luego ya lo abriste a nivel nacional? ¿Sigue hoy todavía funcionando de esa manera o le dices a los empleados de gobierno, vea Seguro Inteligente y de ahí bájalo? ¿Cómo es que O funciona? sea, seguimos teniendo posibilidad de trabajar directamente con varias dependencias de gobierno, ¿sí? Este, Todavía en algunas tenemos la oportunidad de manejar el descuento por nómina. Ok, Ujú. Entonces, pues, todo eso sigue el esquema tradicional con el que originalmente surgimos. Y de alguna forma también tenemos, sí, tenemos cartera en algunas dependencias donde tuvimos la facilidad del descuento por nómina, hoy ya no lo tenemos. Y vía Seguro Inteligente pueden hacer todas sus transacciones y se pueden identificar como parte de, de la dependencia o del grupo con el que de alguna manera tenemos algún acuerdo para tener condiciones especiales y todo ese tipo de cosas y promover con ellos directamente los productos. va. Ujú. Oye, Pero cambiando. o sea, Ah, esa parte sigue siendo un área muy específica. ya me está quedando claro. Oye, y bueno, ¿la promotoría se llama igual, Seguro Inteligente o más? No, la promotoría originalmente se llamaba también MAG, ¿no? Después empezamos a utilizar todo lo que hacemos de publicidad lo hacemos con Seguro Inteligente, tanto para líneas personales, para líneas comerciales, incluso para para todo lo que es venta masiva, ¿no? O sea, ahora sí que nuestra imagen comercial es Seguro Inteligente para, Es una marca muy poderosa, ¿no? Les ha funcionado muy bien. sí. Y, y bueno, y después la promotoría, eh, hace 2 años, tuvimos oportunidad de fusionarnos con otra promotoría, AQS, eh, que dentro de AXA, pues es una promotoría importante y que se manejaba pues, de manera tradicional con los agentes. Y nosotros, algunos de los agentes, los empezamos a perfilar para que hicieran venta cruzada con el portafolio que ya teníamos. Ok, Porque fue por un mayor nivel de conocimiento y de especialidad para todo el tema de gastos médicos, de vida individual. Entonces, eh, y de alguna manera se siguen promocionando algunos de los productos de venta masiva de vida individual y de gastos médicos, pero ya también productos de línea, ¿sí? De vida individual y de gastos médicos, aprovechando la cartera, porque la verdad pues, es que son este, pues, varios miles de asegurados los que tenemos, pues empezamos a hacer venta cruzada, empezamos de alguna manera a a segmentar nuestra cartera y veíamos qué tipo de productos de línea podíamos, que no fueran ya de venta masiva y que pudieran ser del apetito de nuestra cartera, qué les podíamos ofrecer. Y entonces empezamos a hacer ahí también una, una mezcla muy interesante de desarrollo de negocio, ¿no? Entre lo que es venta masiva y lo que es el negocio tradicional. ok, Y, y luego también empezamos a ver que estábamos generando una gran cantidad de leads, ¿sí? A través de nuestras campañas y algunos de los agentes se han interesado por trabajar esos leads. claro. Entonces, pues ha sido una mezcla interesante. También tenemos, sin lugar a dudas, un grupo muy importante de agentes que se manejan de manera muy tradicional, que hacen su prospección, ahora sí que como mandan los cánones y todo eso, tienen sus buenas carteras y todo eso, y les estamos de alguna manera dando el apoyo. Y sobre todo, yo creo, ¿no? Yo creo que mucho de lo que estamos
nosotros empeñados es en ser una promotoría única en todos los sentidos, en donde verdaderamente estemos trabajando pues en reclutar pues a los agentes con el perfil que sea ad hoc a las estrategias que estamos de alguna manera desarrollando. Ok. Eh, Queremos, sin lugar a dudas, como todos en el mercado, que nuestros asesores, nuestros agentes, nuestros ejecutivos sean muy exitosos y tengan ingresos importantes, ¿no? Y que se estén desarrollando y sobre todo que quede muy claro cuál es la función social que tenemos, ¿no? Que, que somos y ante todo tenemos que estar buscando llevarles soluciones a los asegurados, ¿no? Y que de manera conjunta, promotor y agente y ejecutivo y asesor, podemos de alguna manera estar trazando pues toda la estrategia de negocio y de desarrollo pues para que se logren esos objetivos, ¿no? Oye, Ángel, cambiando un poquito de tema, pero siguiendo el negocio, pues habemos algunos promotores o agentes que hemos ido creciendo el negocio y nos hemos ido especializando o tal vez asociando con algunos como tu caso, pero será que aquí nos platicaras un poco más a fondo porque veo a muchos temas interesantes que existen, como el tema de los socios, cómo han decidido desde el inicio trabajar, toma de decisiones, si hay gobierno corporativo, y luego, como platicaba contigo en el teléfono, pues ya, al menos en tu caso, no sé si en el de tus socios también, ya tus hijas están dentro del negocio, qué nivel de responsabilidades tienen, qué nivel de conocimiento del negocio, o sea, platícanos un poco ese tema porque como que desde fuera ahorita muy rápido lo veo muy complejo, pero seguramente está súper bien estructurado y eso. Sí, mira, estas tres empresas base que te decía que conforman lo que es Grupo MAG, Sí, eh, yo te diría que prácticamente somos tres socios, ¿no? El socio fundador, que es Francisco Espejel, que él está ya en su etapa de retiro, ¿sí? Este, Jorge de la Garama y tu servidor somos los otros dos socios que estamos en activo y que estamos operando los negocios. Luego a nivel de la promotoría, pues prácticamente MAG, que es, que es el sí de CIAQS, ¿no? MAG tiene pues, el 50% de la participación accionaria ok. y AQS pues, tiene el otro 50% de la participación accionaria. Eh, Obviamente aquí el- los socios importantes que tenemos pues es Carlos Escamilla, este, David Escamilla y Ricardo Maximiliano Escamilla, ¿sí? Ok. Ellos tienen el 50% de lo que fue AQS, en el que ahora es CIAQS, ¿no? Y nosotros tenemos el otro 50% de la promotoría. Ujú. Eh, mi- Mis hijas, te comento, algo que decidimos, sí primero antes de eso, tenemos un consejo de administración y evidentemente, pues todas las empresas también tienen sus esquemas de auditoría, sus comités, en fin, hay todo un gobierno corporativo para el manejo de las empresas. Y sobre todo, porque dentro de lo que es Grupo MAC tenemos también la SOFOM, una financiera, ¿no? Con la que hacemos sinergias, y muchas de las prácticas que tenemos que tener por regulación en la financiera, pues las estamos extendiendo a lo que es el resto del grupo, ¿sí? En el caso concreto de la participación de mis hijas, mis tres hijas están de alguna manera incorporadas en el negocio. Eh, yo te diría que algo que hemos establecido es que eh, ninguna de las tres me reporta directamente a mí. Ujú. Sí, ¿no? Este, eh, Eunice, que es la más pequeña de edad, eh,
ella tiene a su cargo toda el área de Growth and Innovation, y que es un área que es transversal, le dan servicio a todas las empresas, incluyendo la SOFOM y todo, la promotoría y los agentes de seguro y todo. Este, um, Aura, que es la del medio, ella empezó con el tema precisamente de la promotoría en MAG. Después tuvo un periodo sabático por cuestión de maternidad. Ok. Se está reincorporando con nosotros y tiene ella una doble función, pero muy relacionada, ¿no? Este, Nos apoya con toda la parte de capital humano. Ella es psicóloga y también de alguna manera se ha especializado en toda la parte de recursos humanos. Y, y obviamente también dentro de lo que es la promotoría, tiene ahorita la responsabilidad de todo el tema de lo que es la recluta. Ujú. Ok. Y Vero, que es la más grande, ella está en lo que es el desarrollo y la gestión de agentes dentro de la promotoría. Ujú. Que son las dos que fueron a LAMP, ¿no? Pues son las que Fueron las tienen. dos que fueron a la exactamente. Ujú. Padres. Oye, ¿y tu consejo lo tienes con consejeros externos también? Sí, sí lo tengo con consejeros externos. Y tenemos que fortalecer todavía esa parte, pero sí hay consejeros externos. Y lo que tenemos que fortalecer es más su participación. Siempre hay cosas que hacer, pero sí contamos con consejeros externos. Padrísimo, Ángel. Oye, pues platícame qué viene para todo el grupo, hacia dónde van a crecer, qué quieren hacer con la parte de agentes, qué quieren hacer con la parte de promotoría, qué te emociona a ti en 2025 que lo traes muy presente. Mira, yo creo que algo que arrancamos hace, yo te diría que prácticamente 2 años. eh, Hoy, de todo el grupo, el, el 43% de nuestra cartera es autos, el 41% es salud, eh, y el 6% es vida. No es una cartera pequeña, la verdad es que el volumen es importante, pero obviamente queremos seguir creciendo en la parte de autos, en la parte de salud, con los diferentes canales de venta que tenemos. Es como nosotros identificamos el modelo de negocio, ¿no? Decimos, obviamente tenemos todo el tema de venta masiva a través de los ejecutivos de venta que tenemos, que en algún momento se les llama, yo no estoy muy de acuerdo con ese concepto, porque finalmente cuando perdimos oportunidad de estar en los sitios de trabajo y luego a raíz de la pandemia decidimos quitar todos los puntos de venta que teníamos eh, cerca de los sitios de trabajo. Sí. Eh, Todos los ejecutivos que teníamos ahí los empezamos a concentrar en un contact center, ¿no? Este, y hemos desarrollado mucho ya esa habilidad y todo lo que es mucho del negocio de venta masiva en buen porcentaje, lo hacemos vía ese canal, ¿no? Seguimos teniendo de alguna manera también a través de nuestros productores asociados presencia física de enrollers en algunas dependencias o empresas donde todavía no lo permiten, ¿sí? Este, y obviamente, bueno, pues está toda la parte digital, ¿no? O sea, toda la generación de leads y todo eso. Ese es otro canal que originalmente lo llamábamos e-commerce, ¿no? Pero ahora ya se entremezcla todo, ¿no? O sea, ya no No, todo. claro, y ya agarró tanta fuerza que ya no es como un área ahí rarita que tenemos de crecimiento, sino es parte fundamental de toda Sí, la organización. así es. Y entonces, precisamente en esta área de Grow and Innovation manejamos toda esa parte del marketing digital y todo.
y toda la parte pues, de TI, ¿no? Todo lo que es tecnología informática y lo manejamos en esa área y son dos áreas en donde hay un alto nivel de inversión, ¿no? De nuestros ingresos, es una parte importante que siempre le estamos nosotros invirtiendo. Bueno, el tema tecnológico, claro. O sea, sí, sí creo. Juan, ahorita te voy a terminar con esa pregunta para ti. Oye, ¿qué porcentaje de tu cuarenta y tantos por ciento de autos y cuarenta y tantos por ciento de salud es individual y qué porcentaje es grupo colectivo o flotillas, pues? Mira, en el caso de autos, yo te diría que prácticamente un 90% es individual. Pero bien, ¿no? O sea, es que Sí, eso minimiza cualquier riesgo. Tenerlos todos en individual está una sí, chulada la verdad es que es una cartera y sana. muy sana en ese sentido, ¿no? Y sobre todo, pues no es tan volátil, ¿no? Siempre los otros negocios son más volátiles. Y yo te diría que en salud probablemente sí esté más marcado que sea como un 80% individual y un 20% grupo y colectivo, ¿no? Bueno, igual también está muy cómodo porque no un grupo gigante se te va y te desbalancea y te come un porcentaje importante de tu negocio, sino son policitas pequeñas en el global de todas las pólizas y eso hace que también esté muy cómodo el negocio, ¿no? O Sí, sea, así es. poco riesgo en ese tema que algo te pueda suceder. Pues padrísimo. Oye, Ángel, me parece que quiero escuchar tu opinión sobre esto. ¿Cómo visualizas el futuro de la industria en los siguientes años? ¿No? Tuvimos una primera pauta que fue la pandemia que hizo que muchas aseguradoras rápidamente revolucionaran y nos trajéramos a valor presente algunas de las cosas que ya se proyectaban en los siguientes años y tuvimos que traerlas a fuerza en 2020, ¿no? Ahora viene muy fuerte todo el tema de la inteligencia artificial y tal, y tú con toda la inversión que has tenido desde hace muchos años para acá, hoy pues nos llevas a mucho una ventaja importante. Quisiera que nos platicaras un poco con todo lo que hoy sabes y llevas de ventaja, ¿qué crees que siga? ¿Hacia dónde va? ¿Dónde puede haber riesgos para nosotros los agentes, los promotores, los seguros, las aseguradoras? Mira, yo creo que hay cuestiones básicas que hay que tener, ¿no? Uno de los puntos más importantes, y yo siempre lo comento, y a lo mejor parece muy simple, pero creo que tanto las promotorías como los agentes debemos de tener muy bien estructurado un CRM, ¿sí? Muchos decimos que lo tenemos y probablemente lo manejamos parcialmente o no lo explotamos como lo debiéramos explotar. Eh, Uno de los beneficios de toda esta revolución tecnológica que tenemos, pues es la disposición de información, los datos, ¿sí? Entonces es básico los datos. Este, y a veces no gestionamos adecuadamente nuestras carteras porque no manejamos bien toda la información, ¿no? Los agentes de sus asegurados y nosotros de los agentes, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los retos, estamos con una competencia, yo diría, muy importante pues, a nivel de los bancos, ¿no? Que pues, comercializan los seguros y tienen eh, una base de clientes muy importante y súper segmentada y todo ese tipo de cuestiones. Y ahí es donde realmente pues lo vemos, ¿no? En la participación de mercado de algunas de las compañías de seguros, pues son bancos, ¿sí? Entonces hay una competencia por ahí. Eh, las propias aseguradoras están desarrollando sus estrategias pues, de venta directa vía sus portales y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Creo que afortunadamente en México
pues tenemos una gran oportunidad porque hay un nivel de penetración muy bajo, ¿no? De la industria del seguro en lo que es el Producto Interno Bruto. Este, y independientemente que sigue y seguirá siendo un factor importante el ingreso per cápita, pues aún los segmentos con capacidad económica todavía no están bien atendidos y bien desarrollados. Y yo creo que hay muchas oportunidades, pero sí tenemos como gremio o como gremios entre agentes y promotores, pues un reto de ser más eficientes tecnológicamente. La verdad es que hoy estamos acostumbrados, se habla mucho y a veces se dice que probablemente no sea tanto en nuestro negocio, pero yo creo que es en todo. El tema de la inmediatez es es algo primordial. Eh, Simple y sencillamente, pues hay una estadística ahí, ¿no? Ahorita prácticamente en algunos de los ramos, ¿no? Incluyendo la parte sobre todo de autos, ¿no? Pero más del 80% de las compras que se hacen, hubo una consulta previa del parte del comprador en línea, ¿sí? Para obtener cotizaciones de diferentes compañías de seguros. Entonces, evidentemente, pues eso nos plantea todo un reto, ¿no? Claro. Y hay que también nosotros ser eficientes en cómo de una manera más ágil podemos hacerles llegar esas cotizaciones, esas propuestas, pues a los agentes y ellos a su vez a los asegurados, ¿no? Eh, yo creo que es uno de los retos. Sin duda alguna, yo creo que también algo que todos como sector tenemos que desarrollar mucho o que trabajar mucho, pues es en la educación financiera. Muchos de los segmentos en donde hay capacidad de compra, pues no se compra porque no hay la educación financiera para entender lo que de alguna manera implica, qué soluciones en un momento dado podemos estar nosotros generando pues, a través de los esquemas de seguros, ¿no? Eh, hay que combatir mucho todavía el esquema de que puede ser un gasto innecesario, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos asegurados que dicen, oye, pues yo tengo 20 años con mi póliza de gastos médicos y jamás he hecho una sola reclamación y pues nada más he tirado el dinero, ¿no? Entonces, yo creo que y ahí ya no nada más nos toca a nosotros, ¿no? Sino nos toca a todos, a las compañías de seguros, a las autoridades y a nosotros, porque finalmente también cumplimos una función social muy importante, ¿no? En la medida en que tenemos un mejor esquema a nivel nacional, a nivel país, donde existan más seguros, este, más coberturas, pues hay muchos beneficios, ¿no? Primero, directos hacia la población y otro de manera muy importante y que, por ejemplo, a mí siempre me gusta comentarlo como economista, es impresionante lo que las primas de seguro contribuyen a generar las reservas de las compañías de seguros, que al final del día eso se constituye en ahorro interno para el país, Claro. ¿sí? Eh, y evidentemente, pues ese ahorro, de alguna manera, como se invierte en las reservas y todo eso, pues contribuyen también al desarrollo del país. Entonces, hay una función muy importante y yo creo que esa también la tenemos que vender mucho porque como, como colegas entre nosotros tenemos que hablar mucho de ese tema y también con todos nuestros asesores y nuestros ejecutivos o agentes, como les querramos llamar, porque ellos también tienen que estar conscientes de ese beneficio que generamos a nivel nacional. Sobre todo hoy, cuando hablamos de los millennials, ¿no? Y que queremos reclutar también gente más joven y todo ese tipo de cuestiones, ya la gente que quieres reclutar quiere saber realmente cuál es el propósito
último de la actividad. O sea, no tan solo les puedes hablar de que van a tener flexibilidad, que van a tener los ingresos que ellos quieren y todo eso, sino de alguna manera cómo contribuyen ellos en la sociedad. Y entonces yo creo que hay que platicar eso, porque eso también nos ayuda a enaltecer mucho nuestra función dentro del mercado, ¿no? Oye, Ángel, deberías de darnos una plática sobre eso, tú como economista, de efectivamente entender todos verdaderamente el fin último de los seguros, que no, tal vez no lo tenemos todos tan claro, de ese impacto real que tenemos como industria en el país, ¿no? Estaría padrísimo que nos pudieras platicar un Ah, poco más. pues con mucho gusto, digo, pues ahora sí que con los conocimientos que llego a tener, no soy especialista en la materia, pero seguro con mucho gusto les puedo platicar lo que yo conozco y veo de eso, ¿no? Bueno, me lo llevo de tarea para invitarte en algún foro que nos puedas platicar, que hagas ahí tu investigación de lo que tengas para que nos puedas decir con esto de ser economista, haber trabajado en gobierno, haber trabajado en el INEGI y luego tantos años en la industria de seguros, pues algo tienes para compartirnos seguramente todos los que también llevamos mucho menos años en la industria. Ángel, no me queda más que agradecerte. ¿Hay algo más que quisieras, aportar a la plática? No, pues yo creo que es eso también, el hecho de que tenemos todos una gran responsabilidad y que cuando llegan con nosotros prospectos de ejecutivos, de asesores, de agentes, estemos conscientes de esa responsabilidad. Todos tenemos áreas de oportunidad y yo creo que ese es uno de los grandes beneficios de ASPRO, ¿no? Que nos compartimos prácticas y que en un momento dado, pues, nos ayudan a ir enfrentando este gran reto que tenemos, esta gran responsabilidad con toda la gente que nos deposita su confianza para que los apoyemos en su desarrollo. Ángel, pues hoy has conectado con muchísimas personas, has sido fuente de inspiración para muchas otras. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde la gente puede tener acceso a ti, a tus empresas? ¿Dónde podemos saber dónde encontrarte? Bueno, eh, tengo el correo a hernández arroba ciaqs.com. También a Hernández arroba segurointeligente.mx. Ahí estamos a sus órdenes. Sí, y en el 55 13 33 59 15 es mi móvil y obviamente para el sector estoy disponible para cuando alguien me necesite. Órale, ahí están los datos directos, para poder tener acceso a Ángel. Ángel, pues gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que nos compartiste. Quedamos fascinados con tu historia y con todo lo que has construido. Seguimos en contacto. Gracias, Salvador. Pues también para mí fue un honor participar en este podcast. Padrísimo. Muchas gracias, cuídate mucho.